Hola, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a una nueva entrega de Curiosa Lucha Libre. Yo soy Pepe Serrano y me alegra traeros una pieza que seguro os va a resultar muy interesante. En el programa de hoy vamos a tener un tema poco tratado. Hablaremos de las andanzas, hechos y aventuras de uno de los mayores exponentes de la lucha libre mundial en su paso por nuestro país. A ver quién es capaz de superar esto. Vamos a hablar de André el Gigante. Y vamos a hacer un repaso a la estancia y luchas del enorme púgil francés en diferentes lugares del Estado español. Ya hice hace un par de años para otro canal este mismo tema, pero no es un reciclaje de ese, sino una actualización de la historia que hoy nos atañe, ya que en estos 2 años y tras varias visitas físicas a la Hemeroteca Nacional, cita en el Paseo de Recoletos de Madrid, he podido conseguir muchísimos datos que entonces aún desconocía. Así que el otro programa queda obsoleto y os entregamos este que es mucho más completo y rico en datos, fechas y resultados. Y sin más, vamos con el contenido de hoy. Abróchense los cinturones que vienen curvas. ¡Comenzamos! André René Roussimoff. ¿Qué se puede decir de él? Mucho, pero ya nada nuevo, lo sabemos. Para los grandes expertos del tema es una de las 5 figuras más emblemáticas de la historia del wrestling mundial. Un francés nacido en el año 1946 que empezó a crecer y crecer y crecer y por su descomunal tamaño fue tanteado y reclutado por los promotores de lucha libre de su país. Sería en el año 1966, con tan solo 20 primaveras, cuando el jovencísimo André comenzaría a fraguar su historia en los cuadriláteros. En aquellos primeros años de carrera profesional, André se hacía llamar Jean Ferré, que era el nombre de un leñador de estatura colosal de la iconografía popular francesa, cuyo nombre Jean daba mucho de sí para hacer juegos de pronunciaciones con la palabra giant. Pronto su fama empezaría a expandirse por todo el mundo luchístico y por supuesto los primeros países extranjeros que conocieron y requirieron de su presencia fueron los más cercanos a su Francia natal. Así que en 1970, 4 años después de su debut y tras una gira de un par de meses por Japón, donde curiosamente tuvo varias luchas haciendo pareja con nuestro compatriota Víctor Castilla en su gimmick de Quasimodo con rotundo éxito, pues André cruzó la frontera y se presentó en España a realizar varias luchas. Hemos recopilado datos y fechas de varias fuentes, pero decidimos ceñirnos a las que tienen más visos de ser constatables, y es porque dichas fechas vienen avaladas por uno de los más importantes y certeros estudiantes e investigadores del wrestling mundial, el señor Phil Lyons. Y a estas, y en modo de primicia, le vamos a sumar las que servidor ha tenido la suerte de descubrir y estudiar en los últimos 12 meses. Fue en 3 zonas concretas en las que tendrían lugar estas luchas de André en España: la costa mediterránea, Aragón y Madrid. La primera de estas fechas se remonta al 19 de agosto de 1970, cuando con tan solo 24 años, Jean Ferré tendría su primer combate en España nada más y nada menos que con el poderosísimo Hércules Cortés en la Plaza de Toros de Castellón de la Plana. Resaltaremos que de Cortés se dijo que había nacido en varios sitios, siendo su lugar de cuna durante mucho tiempo un misterio sin resolver, pero actualmente está casi confirmado que nació en la provincia de Castellón, en la localidad de Burriana, lo que explicaría que en esa primera fecha de Ferré se enfrentase a Cortés, el cual digamos jugaba en casa, aunque también es justo recordar que según donde luchase él no tenía problema en decir que era de allí. Según las crónicas, fueron bastante más de 10.000 almas las que asistieron al evento. También cabe reseñar que en la primera gira de André the Giant como Jean Ferré en el año 1970 se le presentaba en todas las publicaciones y notas de prensa como un gigante, aunque según donde lo leyeras la estatura variaba entre los 2 metros y 11 centímetros y los 2 metros y 14.
Igualmente, esos 2,14 de estatura a mí me parecen exagerados, aunque esto ya es una opinión personal, pero diré que debía andar entre los 2,8 metros y los 2,10 metros. Realmente un tipo enorme, cuya estatura y peso, como la de casi todos los luchadores de la época, fue igualmente magnificada con intereses publicitarios. Y ojo que yo igualmente cuando hablo de André con la gente que no es aficionada al mundo del wrestling, también les intento colar los famosos 224 centímetros. Sea como fuere, se enfrentaba en esta ocasión a otro luchador al que le vendían como de entre 1,91 m y 1,95 m de estatura, y me temo que también exageraban con el tamaño de nuestro campeón. Y esto queda confirmado al ver cómo uno de sus propios hijos, Rick Chicharro, dice de su propio dedo y tecla que su padre medía 6 pies con 1 pulgada, o lo que es lo mismo, 1,85 m, que también hay que decir que era una estatura notabilísima para un español de esa época. En la crónica del enfrentamiento, el cual acabó en tablas a los 20 minutos, se hablaba de un Ferré que había resultado ser un rival igual de bruto y de marrullero que el propio Cortés, por lo que le auguraban un gran futuro en la lucha profesional. Y desde luego no se equivocaron. También hubo otras 3 luchas en la velada, siendo el combate de fondo o catch a 4 entre las parejas Modesto Aledo y Pedro Cabrera contra Chato Pastor y Ángel Parra la que cerraría el show. La victoria sería para Aledo y Cabrera por descalificación de sus contrincantes. Nino Pizarro derrotó al inglés Lindy Calder, que en su época era una especie de Bobby Lashley, y Will Roy planchó a Roger Green. En realidad, el verdadero evento principal de dicha función era, obviamente, el encuentro entre Cortés y Ferré, pero en aquellas fechas eran muy dados a presentar como una última pelea la que era un combate por parejas. Supongo que dándole al pause podréis leer con más o menos claridad lo que los periódicos locales dijeron tanto de la previa de la velada como de los resultados de la misma. Esta fecha está bastante bien documentada. Justo al día siguiente, el día 20 de agosto, Jean Ferré haría su segunda fecha en España, que a la vez sería la primera en Aragón. Tendría lugar en el Gimnasio Polideportivo de Zaragoza capital. El primer combate sería en la modalidad libre olímpica y enfrentaría a José Catarecha, conocido como Catarecha II, gran campeón nacido en la localidad de Borja, que se mediría contra el exculturista británico Roger Green. El escorpión rojo se las vería contra el navarro Juan Bengoechea. Jean Ferré se vestiría de corto para confrontar a una de nuestras leyendas vivientes, Pedro Bengoechea, y el combate que cerraría la velada sería un catch a 4 entre el Dream Team que conformaban Modesto Aledo y Jesús Chausón, que unirían fuerzas para imponerse a la pareja de luchadores más en forma del panorama nacional en aquellos días, los chileno-peruanos Halcones de Oro. La prensa del día resaltaba que en España había muy pocos púgiles que pudieran hacer frente con alguna posibilidad ante el gigante francés, pero que sin duda uno de ellos era el que en ese momento ostentaba el campeonato mundial del peso pesado ligero, el León de Sacana, Pedro Bengoechea, que desde los años 50 hasta los 70 fue un puntal de la lucha libre española, europea y mundial. Al día siguiente, el 21 de agosto, y esta vez en la Plaza de Toros de Valencia y ante un aforo que rondaba los 13.000 aficionados, Jean Ferré disputaría su tercer combate en nuestro país, esta vez contra uno de los luchadores que era sin duda un campeón en todos los aspectos, tanto sobre el ring como respecto al cariño del público. Hablamos del alicantino Juan Botana, campeón de España en los últimos años de la década de los 60 y posiblemente entre los 2 o 3 pesos pesados nacionales más solventes de la época. Se desconoce de momento el dato de quién venció la lucha, pero creo que es buen momento para que todos los fans del gigante y el wrestling clásico español se pusieran manos a la obra para ver si pudieran investigar y aportar este dato tan valioso para la comunidad de aficionados a la lucha. Me jugaría algo que, siendo Botana campeón de España de los pesados en ese momento y siendo el ídolo local, pues no sería una locura pensar en un encuentro que pudiese acabar en tablas o doble descalificación. Pero recordamos que esto no es sino una teoría que no tiene fundamento. La velada la compondrían otros 4 combates más, siendo la misma conformada por otros grandes de la lucha española, como los míticos Modesto Aledo y Pedro Cabrera,
que repetirían haciendo duplas ante los británicos Ted Hart y Roger Green. Lucha entre dos levantinos, Rafael Blasco se midió ante Paco Ramírez, ambos bien conocidos por el público valenciano. También nuestro Chato Pastor tuvo enfrente al ídolo francés Albert Dericourt, conocido en Europa como Le Petit Prince o El Principito. Y por cierto, hago un off-topic y cuento un dato que en su momento descubrí por casualidad atando nombres y cabos, y es que resulta luego no es tan complicado encontrarlo en la red de redes si miras con detenimiento. Pues bien, en esa velada se enfrentó Hércules Cortés contra el jefe indio Billy White Wolf, y ese tal indio era de todo menos indio, era iraquí y se llamaba Adnan Al-Qaisi. Y Adnan es el responsable de llevar el wrestling a aquel lejano país, Irak, a principios de los años 70, e incluso peleó allí contra nuestro querido André derrotándole, que para eso él era el promotor y la estrella local. Y además era amigo real de Saddam Hussein de infancia, y en los años 70 y 80 tuvo una prometedora carrera como luchador profesional en los Estados Unidos, llegando a ser campeón mundial por parejas de la antigua WWF junto al jefe Jay Strongbow. Tras una meteórica escalada en los rankings con bastantes títulos importantes ya en su haber, se lesionó el cuello y desapareció de la vida pública hasta el año 90, que regresó como manager del Sergeant Slaughter utilizando el gimmick de General Adnan. Así que ahí está el dato curioso. El mítico General Adnan peleó además de ese día una buena cantidad de veces más en España, y vaya un recuerdo para él que falleció hace escasas fechas. Y regresamos a las aventuras de André el Gigante Jean Ferré en España, ya que el 22 de agosto, un día después de enfrentarse a Botana en Valencia, se desarrolló un show en Madrid en el mítico Campo del Gas. De esa función se desconocía la cartelera, salvo el dato de que se enfrentaría el Gigante Ferré contra nuestro Hércules Cortés. Por suerte cayó en nuestro poder bastante material físico que hace posible que se vea en este programa la cartelera completa y resultados de esa velada en la capital de España. El madrileño Tony Martín se enfrentó y venció en la primera contienda de la noche al durísimo Soriano. Lo acabó planchando en el tercer asalto. Juan Bengoechea planchó en el cuarto asalto al inglés, realmente era antillano, da igual, Lindy Calder. El luchador libanés Joseph Tanus se deshizo del levantino Rafael Blasco por descalificación de este segundo. Jean Ferré fue un hueso muy duro de roer para Hércules Cortés, que en un trepidante combate pactado a 3 caídas o 60 minutos de tiempo terminó por llevarse al gato al agua de la siguiente forma. La primera caída se la adjudicó el gigante francés por cuenta de 3. En la segunda, Cortés igualó la contienda con otra plancha, y la tercera y definitiva cayó del lado de nuestro campeón, ya que dejó cao a Ferré, al cual el árbitro le hizo la consiguiente cuenta de 10 segundos en los cuales el mastodonte gabacho no consiguió proseguir la contienda. Tercera y definitiva caída pues a favor de Hércules Cortés, que así retendría su título de campeón del mundo de los pesos pesados. En el combate estelar de la noche, aunque ya sabemos que realmente el estelar es el que acabamos de relatar, hubo, como no, y para cerrar la velada, un combate por relevos en el cual los Halcones de Oro se enfrentaron contra una pareja para la cual no hay adjetivos suficientes: Jesús Chauson y Pedro Bengoechea. Y me quedo sin palabras para describir lo que sentí al descubrir esta cartelera y el conocer que dos leyendas a las que personalmente he tenido la suerte de estrechar la mano y conversar con ellas unían fuerzas contra la pareja dorada. Desgraciadamente, Bengoechea y Chauson fueron descalificados por la dureza con la que confrontaron a los halcones. Otra anécdota respecto a la lucha entre Ferré y Cortés. Como ya he dicho anteriormente, siempre hubo un halo de misterio acerca de dónde era originario realmente el luchador español. No sé por qué intuimos que esta velada, que era tan especial por tantas razones, como el Campeonato del Mundo del Juego o la presentación del gigante francés en la capital de España, le vendieron en las promociones y noticias como originario de Madrid. De hecho, es que él tenía su residencia en Madrid. En aquellos años en los que no existía ni se imaginaban siquiera la intercomunicación a escala global como la hay ahora, era fácil falsear determinados datos acerca de procedencias, estaturas o pesos de los luchadores a la hora de presentarlos en un sitio o en otro.
4 días después, el miércoles 26 de agosto, y ahora de vuelta a la costa mediterránea, más concretamente a Cartagena, en Murcia, Jean Ferré disputó un nuevo combate en la plaza de toros de la ciudad, repitiendo contrincante de la zona, Juan Botana. Recordemos que el arte de la lucha libre tiene muchas aristas, pero en esa época tan solo había una forma de alimentarlo, llenando asientos en los espectáculos. Y si en esta ocasión en Murcia eligieron al alicantino Botana como el contrincante de Ferré en la lucha principal de la velada, pues ese dato es determinante para imaginar la popularidad del campeón español de los pesos pesados en toda la franja del Mediterráneo en aquellos años. Esta era otra de las fechas de las que no se sabía nada y solo se sabía el enfrentamiento entre Ferré y Botana, pero ni siquiera había constancia del resultado del mismo. Y ahora todo esto tiene respuesta gracias a las visitas a la hemeroteca. En el primer combate de la noche, Hermógenes, otro de los más famosos luchadores mediterráneos, se las vio contra el no menos famoso Chato Pastor. El primero terminaría doblegando y venciendo al segundo por puesta de espaldas en el tercer asalto. Segundo envite de la noche, Paco Ramírez vencería por puesta de espaldas a Bob Taylor en el cuarto asalto. Tercer combate de la noche con una estipulación en juego. Se enfrentaban dos enmascarados. Por un lado el internacionalmente famoso Kamikaze, que ya todos sabían en esa época que no era otro sino Modesto Aledo, aunque él nunca en vida lo reconoció, se enfrentaba al Escorpión Rojo, que no llevaba demasiado tiempo en la lucha española, pero que ya empezaba a despuntar. Se acordó y firmó que el enmascarado que perdiera ese combate tendría que despojarse de su máscara, haciendo público su rostro. Y en los textos la prensa no habla de la identidad, sino del rostro. Me da a mí que al final no dio su nombre, ni le fotografiaron el descubierto ni nada, para poder repetir la jugada en más ocasiones, guardando celosamente la identidad del púgil. En el tercer asalto, Kamikaze venció por cuenta de 3 al Escorpión, y cuando fue a quitarle la máscara, el otro se negó y fue él mismo quien se despojó de la tapa, dejando al descubierto su cara. Muy descafeinado, así no mola, mola como hacen en México. El cuarto combate de la noche es el que enfrentaba de nuevo al alicantino Juan Botana contra el rocoso gigante francés. La crónica de esta pelea no puede ser más esquemática. A Ferré no le resistió ni la silla sobre la que pisó para subir al ring, que se rompió como si fuera de papel. Y Botana no fue sino un pelele en las manos de Ferré. De hecho, se cuenta que en ningún momento pudo Botana ni aparentar siquiera tener una oportunidad para exhibirse. Es más, Ferré alargó la lucha para deleitarse castigando a su rival, y dicho encuentro terminó en el tercer asalto y justo en el momento en el que el gigante quiso que terminara. Tras un descanso llegaría el último combate de la noche, en el que los míticos hermanos Pizarro, Julián y Nino, se enfrentaron a una pareja británica compuesta por Bobby Barron y Dick Conlan, a la que los promotores dieron para esa velada el nombre de El Clan, en un combate a 3 caídas. Geniales y técnicos, los Pizarro dieron una lección de lucha libre ante los escoceses, pero el Clan, utilizando marrullerías, consiguieron hacerse con la primera caída en el minuto 12. Aún así, los Pizarro remontaron y consiguieron en el 15 y en el 19 sendas planchas a su favor, lo que les supuso hacerse con la victoria ante el Clan de los escoceses. Aquí hago un pequeño inciso para saludar y mandar un abrazo a mi amigo José Julián, hijo de Julián Pizarro y sobrino de Nino, con el cual siempre es un gusto hablar y el cual me ha dado información muy interesante y valiosa sobre este show y de algún otro en el que su familia estuvo involucrada en veladas de catch junto con Jean Ferré. En esta foto podemos verle junto a su hermano en brazos de nuestro querido André el Gigante en la Plaza de Toros de Valencia, en la fecha que se realizó unos días antes allí en la capital del Turia. Al día siguiente, el 27 de agosto, Jean Ferré y su maleta amanecieron de nuevo en Zaragoza. El gimnasio polideportivo acogería una inmejorable entrada para presentar lo que la prensa aragonesa anunciaba como el combate del año. Se explica que el promotor Luis Bamala tenía la necesidad de ofrecerle a sus paisanos lo que estaba siendo una auténtica sensación en esta gira de André en España, el cara a cara entre el gigante y nuestro Hércules Cortés, que además del campeón del mundo era el ídolo de la afición.
Cortés no era un luchador que se prodigase demasiado en tierras aragonesas, pero ante tal desafío el campeón no iba a decir que no. Y el show estuvo compuesto por los siguientes combates. El valenciano del puerto de Sagunto, Matías Mor, se enfrentó a Pamplona. Julián Pizarro I, se las vio contra José Catarecha II. En un combate por parejas estipulado sin límite de tiempo se enfrentaron por un lado Modesto Aledo y Jesús Chausson, quienes tendrían frente a ellos a los Halcones de Oro. Y por supuesto el combate estrella, aunque realmente se disputó en penúltimo lugar, es el ya citado Hércules Cortés contra Jean Ferré. De momento desconocemos el resultado de las luchas, pero lo que sí podemos estar seguros es que el combate Cortés-Ferré terminó de algún modo en el que no hubo cambio de titularidad del campeonato mundial que engalanaba la cintura de Cortés. Si en algún momento cayera en nuestras manos alguno de los resultados aún inéditos, no dudaríamos ni un segundo en hacer una versión 3.0 de este vídeo. Y vamos con una velada hasta ahora inédita. Se desconocía que Ferré había estado en otra localidad y provincia española luchando en aquella gira de 1970. Vamos pues con la primicia. El martes 1 de septiembre de 1970, Ferré participó en una nueva velada, esta vez en la Plaza de Toros de Alicante. De momento desconocemos los resultados, pero acabarán apareciendo. Aún así, los periódicos de la zona nos dejaron constancia del show tanto el día anterior como el mismo día en que tuvo lugar, con sendos carteles publicitando la presentación de Ferré en suelo alicantino. En el mismo, Jean Ferré se vería las caras con el poderosísimo Hércules Cortés una vez más. Los otros combates de la velada los compondrían los enfrentamientos entre el que era en ese momento el campeón del mundo de los pesos medios, Walter Borders, que se las vería con el bigotudo Antón Tejero. Seguro que dieron una buena lucha, ya que ambos habían enfrentado ya en varias ocasiones por diferentes rings del viejo continente. El británico Bob Taylor contra Paco Ramírez, que jugaba en casa. El campeón de España, Pedro Cabrera, contra otro de los favoritos del público europeo, Chato Pastor. Y el match entre un joven Ángel Parra que tendría frente a él a otra de nuestras leyendas, Nino Pizarro. El 2 de septiembre de 1970 y de vuelta en la Plaza de Toros de Castellón de la Plana, Jean Ferré volvió a enfrentarse a Cortés en la que sería una de las últimas luchas constatadas en esta primera venida de nuestro gigante favorito a nuestro país. De ese combate sabemos dos cosas gracias a los periódicos de la época. El primer dato lo sacamos de la previa a dicha velada, en el cual podemos leer cómo se pondrá a disposición de Ferré un asiento de cemento armado para poderse subir al ring y que no se rompa, como ocurrió en el anterior enfrentamiento entre ambos en Cartagena unos días antes. Igualmente se habla de carácter de revancha en este cuarto enfrentamiento entre ambos, cuyos otros tres resultados no acabaron de convencer a nadie por no haber sido ninguno de ellos lo bastante claro o incuestionable. Otro dato interesante es leer cómo esta sería supuestamente la última fecha entre ambos en Europa, ya que ellos dos tenían sendos compromisos para verse las caras de nuevo al otro lado del charco, en Estados Unidos, con el título de campeón del mundo y campeón de Europa en juego, cada uno de ellos en la cintura de uno de los púgiles. Pelearían en San Francisco y en Nueva Orleans. Este último dato no sabemos si se debería tomar como verdadero o como parte del ensalzamiento de la mitología de ambos luchadores. Lo que sí cuadra es con la partida de ellos a hacer cada uno, pues uno las Américas por última vez y otro a comenzar a forjar su leyenda, primero en Canadá y luego los Estados Unidos. Los combates que conformaron la cartelera fueron los siguientes. El castellonense Willy Roy, conocido como el luchador del Grao, venció a Álvaro en el cuarto asalto. Julián Pizarro derrotó al inglés Bob Taylor. Modesto Aledo derrotó también en el tercer asalto al luchador israelí afincado en Francia, Gas Doukan. El campeón del mundo de los pesos medios, Walter Borders, se enfrentaría de nuevo, al igual que en la fecha del día anterior, contra Antón Tejero.
Y por último, el desenlace del combate entre Cortés y Ferré terminó con la victoria de Cortés por descalificación del francés de Grenoble. Y llegamos a la novena y última fecha de Jean Ferré en su primera venida a España. El viernes 3 de septiembre en Murcia capital, en su plaza de toros, Jean Ferré volvería a verse las caras contra, sí señor, Hércules Cortés. Ya sabemos que os acabamos de decir que la anterior fecha era la última vez que se iban a enfrentar ambos en suelo patrio antes de viajar a Estados Unidos para seguir allí con su serie de combates. Al menos eso decía la prensa deportiva de la época. Y ni la prensa mintió, ni nosotros nos hemos equivocado. Simplemente es que para esa fecha el combate que había sido programado y anunciado en público era el de Jean Ferré contra Billy White Wolf. Pero de un día para otro decidieron cambiar al contrincante del gigante. Jugando a ser Sherlock Holmes, nos atreveríamos a dar dos posibles causas para el cambio de enfrentamiento. La primera, que seguramente es la que debieron dar oficial, es que Billy White Wolf estaba lesionado. Y la segunda, que es mi favorita, que vendría a ser porque viendo el tirón que había tenido en taquilla enfrentar a Cortés y Ferré era una oportunidad económica que no debían dejar pasar. Vamos pues a repasar las luchas de la noche. De momento no tenemos los resultados, pero seguimos investigando acerca de ello. En el momento en que tuviéramos noticias, ya sabéis, actualizaremos este contenido. El campeón de España de los pesos ligeros, Pedro Cabrera, se midió contra Medina, al cual apodan en los medios como el Yeye andaluz. En otro encuentro de alto voltaje, el campeón del mundo de los pesos medios, Walter Bordes, se enfrentó al ex olímpico y figura destacada en Europa, Chato Pastor. Antón Tejero, que con ese nombre y ese bigote nos recuerda a otro personaje top heel español, contra Paco Ramírez alicantino. El semifondo sería ya mencionado Ferré Botana y como lucha estelar de la noche, lo que en lo personal para mí tuvo que ser la pelea del año, y esta vez no cerraba la velada como era costumbre en esas fechas un combate por parejas, sino que lo hacía un mano a mano entre dos verdaderos ídolos y leyendas de la lucha libre española y europea. Modesto Aledo se enfrentaría a Nino Pizarro. Ahí es nada. Estas fueron las fechas de André el Gigante en España durante ese año 1970, o más bien las que tenemos constancia, porque no descartamos que por ahí entre días sueltos hubiera alguna velada más que por el momento se nos escapa del conocimiento. Seguiremos atentos por si hay novedades. Nuestra conclusión es que tal vez eso de que se enfrentaría a Cortés en los Estados Unidos en un par de fechas pudo haber estado programado así, sin pensar que luego llegasen a realizar o no esas luchas. Pero si en principio esa era la idea, podía ser que aprovechasen los enfrentamientos entre ambos aquí en España para llegar a sus citas en San Francisco y Nueva Orleans, conociéndose suficiente como para dar allí unos combates más resultones, puesto que ya habían podido conocerse y coordinarse en sus encuentros previos. Y así llegamos al final de la primera de las dos giras que André el Gigante Jean Ferré realizó en España. Comenzamos con la segunda parte que relata el paso de André por nuestro país entre agosto y septiembre del año 1971. Esta gira nos tiene desconcertados porque hasta hace poco menos de un mes el investigador Phil Lyons había podido recuperar 4 fechas de André Roussimoff como Jean Ferré en España en aquella gira. Ahora podemos subir en este registro un par más, pero lo intrigante es que estamos hablando que entre la primera de ellas y la última, al menos de las que tenemos constancia, hay 25 días. 6 fechas en 25 días que se nos antoja una cantidad de shows muy pequeña, teniendo en cuenta que iban a explotar la llegada de la sensación mundial a los cuadriláteros españoles. No queremos decir que tengan que ser 10, 12 fechas, pero sí que queda abierta la posibilidad de que una o dos puedan estarse escondiendo aún
por ahí a la espera de que alguien la redescubra después de 50 años, como hemos hecho vuestros amigos de Curiosa Lucha Libre. Ferré no llevaba ni un año desarrollando su carrera en Canadá, pero ya estaba siendo sobreexpuesto al público, por lo que el afamado promotor y luchador canadiense Frank Valois, que además fue quien descubrió a André y dio forma a su carrera y leyenda, decidió que era buena idea seguir haciéndole luchar por todo el mundo para que fuera cogiendo tablas sobre los rings, además de ambos embolsarse una buena pasta. Así que todo esto cuadra, ya que para ver si esto tenía sentido nos fuimos a varias de esas webs americanas y alemanas que hacen seguimiento fecha a fecha a las carreras de los luchadores, y efectivamente la ficha de peleas de André está vacía en los meses de agosto y septiembre de ese año, que cuadra precisamente con los 2 meses en los que Jean Ferré estuvo de gira por Europa. Y esos 2 meses están vacíos de fechas porque el tener información de lo que hacía fuera de Canadá o Estados Unidos, poco o nada realmente les importaba a los americanos como para perder el tiempo en documentarlo. Cabe destacar también que uno de los posibles factores de la irregularidad de las fechas de esta gira del año 71 pudo venir por el hecho de que el 24 de julio de ese mismo año fallecía Hércules Cortés en Minnesota, Estados Unidos. Su muerte fue trágica, parece ser que perdió la vida en un accidente de coche. Tendría mucho sentido que para esa segunda gira de Ferré en España hubieran querido calcar la fórmula que tanto éxito y ganancias les propició a los empresarios y promotores de nuestro país justo el año anterior. Y tal vez firmaron un tour mucho más sólido y con más fechas, pero al ver que de forma abrupta se habían quedado sin uno de los púgiles sobre el que se basaba gran parte del taquillaje, algunas pudieron suspenderse por algún motivo basado en la imposibilidad de encontrar rival para Jean Ferré o temor a darse un batacazo en la venta de localidades. En fin, vamos con la primera fecha de la que sí tenemos constancia real. 19 de agosto de 1971. Ferré comienza su periplo ibérico en Zaragoza, llevado de la mano del posiblemente más importante promotor de lucha libre de nuestro país, Luis Bamala. Según parece, Ferré aún no sabe ni quiénes serán sus contrincantes en esta gira española, por lo que esta teoría de que la muerte de Cortés descompuso todos los planes de los shows puede comenzar a tener más peso. Con una plaza de toros que según parece congregó a más de 10.000 almas, la cartelera tenía muy buena pinta. Ferré se mediría con Juan Botana. No era de extrañar. España tuvo entre los años 40 y los 70 una enorme cantidad de luchadores en categorías ligeras, medias y semipesadas, pero poco púgil pesado o superpesado patrio llegó a destacar, salvo un puñado. Y el más solvente para la situación era el alicantino Juan Botana, aunque recordemos que el año anterior el gigante francés dejó de él poco menos que las cenizas, pero el bravo luchador merecía demostrar su valor una vez más. El multicampeón aragonés Pedro Catarecha luchó contra el inglés Bob Taylor, que como el año pasado no quiso perderse ver de cerca al monstruo Ferré. En una lucha entre pequeños gigantes, el gran Bruno Ledez, con su impresionante 1,3 m y 39 kilos, hacía valer su mayor estatura y peso frente a Stan Kovalik, con su 1,1 m y sus 37 kilos. El ya sobreconocido Jean Ferré contra Juan Botana, y para poner el broche a la velada, el belga más español Frans van Buiten y el mítico Jesús Chauson se batieron contra los Halcones de Oro. De esta velada hasta el momento no se conocía ningún resultado a ciencia cierta, pero gracias a la investigación que hemos llevado durante todo un año hemos encontrado de rebote el resultado de la pelea por parejas. El Chauson Van Buiten contra los Halcones de Oro resultó combate nulo ante la incredulidad del público, que parece se volvió loco ante la agresividad con la que se emplearon los 4 luchadores. El 21 de agosto de 1971, Jean Ferré se presentó en esta ocasión en el mítico Campo del Gas de Madrid para enfrentarse a un nuevo y sensacional oponente. De hecho, vamos a hacer un spoiler, uno pequeñito. Acabamos de decir que André Giant, Jean Ferré, había llegado a España sin saber siquiera contra quién se mediría. Y aunque el gigante estuviera confiado de su superioridad, fuera quien fuera su oponente, le atribuimos de sobra profesionalidad para interesarse por nombres y cualidades de sus contrincantes.
pero en una entrevista a la prensa se le preguntó a Ferré a su llegada a España contra quién se enfrentaría en estas veladas, y ante la imposibilidad de responder por desconocimiento, fue el propio Luis Van Mala quien descubrió los planes que tenían para el luchador en nuestro país. ¿Con quién va a combatir en España? Ferré no lo sabe y mira inquisitivo a Van Mala, que es el que contesta. Su próximo rival es contra el campeón portugués Carlos Rocha, 115 kilos, pues en España no hay contrario que se pueda enfrentar a sus 181 kilos. Lo que haremos seguramente es elegir dos pesados españoles para combatir con Ferré y un ligero en un cacha 4, en el que el compañero de Ferré será meramente eso, un acompañante, pues poco podrá hacer entre tres montañas como las que habrá en el ring, de forma que en realidad será Ferré contra los dos. Esta fecha, pues, en el Campo del Gas de Madrid se las vería con el sensacional Carlos Rocha. Rocha, llamado en Estados Unidos y Canadá el campeón portugués, es de lejos el mejor luchador que ha dado nuestro país vecino. Tuvo mucha relevancia entre los años 1965 y 1976, tanto en Maple Leaf como el Grand Prix, y también en varias de las versiones de la NWA, ganando una buena colección de títulos allá por donde fuera a pelear. Y no solo eso, sino que en 1976 fichó por la WWF de los McMahon. Estuvo allí solo 6 meses, pero impactó, y mucho, ya que incluso llegó a luchar por el campeonato del mundo de los pesos pesados ante Superstar Billy Graham, que en ese momento era el campeón. Ya os digo que Rocha era un fantástico luchador y hay que reivindicarlo, ya que no es tan conocido como Tarzán Taborda, que desarrolló toda su carrera en Portugal, y es tan solo por eso por lo que Taborda está en el imaginario popular de los aficionados lusos como el más grande de sus campeones. Y ojo que a mí Tarzán Taborda me impresiona, pero lo de Rocha era escandalosamente superior a cualquiera. No tenemos conocimiento del resultado del combate, aunque quiero imaginar que ganaría Ferré, quien curiosamente para esta segunda venida a España fue vendido como un monstruo de 2 metros y 16 centímetros, aparte de entre 161 y 181 kilos de peso. El levantino Benito Murcia se enfrentó al técnico madrileño Francisco Medina. El campeón del mundo de los pesos medios, Walter Bordes, tendría un cara a cara con otro mito de la lucha española y triunfador en los rings del Reino Unido, Manolo Pollman. El belga y gran conocido del público español, Frans van Buiten, luchó contra el alicantino Paco Ramírez, que hacía su debut en los rings madrileños tras haber batallado por todo el país. El combate de semifondo fue el ya citado Jean Ferré contra Carlos Rocha, y para terminar la velada y siguiendo con la tradición, hubo un combate por parejas. El luchador francés de origen polaco Jackie Witch hizo tándem con nuestra leyenda Jesús Chauson para enfrentarse a los durísimos Halcones de Oro, que era la pareja dominante en la lucha libre en España en aquella época. Vamos con la siguiente fecha, que también es aquí en Curiosa Lucha Libre, donde se redescubre después de estar más de 50 años sumida en el olvido absoluto. Repetimos ciudad y enclave, Madrid, Campo del Gas, 25 de agosto de 1971. El descubrir esta fecha nos ha satisfecho doblemente, ya que viene por otra de nuestras visitas a la Hemeroteca Nacional, situada en el popular Paseo de Recoletos de Madrid, donde solemos pasar algunas horas un par de días al mes. Pedro Catarecha, ex campeón de España, Europa y el mundo, se enfrentó a Inca Peruano en su regreso a los rings españoles. El aragonés vencería al americano tras dejarlo fuera de combate en el cuarto asalto. Después el gran Modesto Aledo se midió y derrotó en el tercer asalto a Lord Bailey, que era un luchador al que describen como con una elegancia peleando casi del mismo nivel que la del mismo Aledo. Ahora le toca al 3 veces campeón del mundo y actual poseedor del título de los pesos pesados ligeros Jesús Chauson, que tuvo una sensacional lucha contra el superclase belga Frans van Buiten. El match terminó nulo, pero no debió importar al público allí congregado, que parece ser ovacionó constantemente a ambos púgiles. Y para terminar la función, el clásico combate estelar en la modalidad Cacha 4, nuestro verdadero protagonista de este programa, Jean Ferré, hizo duplas con Pedro Cabrera, que era el campeón de España de los pesos ligeros, el cual debió tener poco o nada de trabajo ese día porque parece que fue Ferré el que llevó el peso de todo el combate.
Frente a ellos el poderosísimo levantino Rafael Blasco, de 96 kilos, y Botana, con 105 kilos dados en la báscula. Y decimos Botana porque por deducción podríamos creer que se trata del ya conocido por todos nosotros Juan Botana, pero los artículos previos a la velada le llaman en unos sitios José Botana y en otros Jorge Botana. Así que no tenemos constancia alguna de que Juan tuviera algún hermano luchador, pero no podemos asegurar que fuera realmente el que participó en esa lucha. Personalmente diríamos que sí, sin dudarlo, pero ahí dejamos ese dato en el aire porque no es un dato que podamos confirmar al 100%. En fin, que aunque hubiera estado allí Rafael Blasco, Juan, José, Jorge, la pelea fue un paseo militar para el gigante Ferré, que en un combate estipulado a una sola caída y sin límite de tiempo, se merendó el solito a ambos contrarios en 16 minutos, mientras Cabrera, suponemos, bostezaba en su esquina. Y este es el repaso a esta fecha que parece resultar sin duda una de las más frescas e innovadoras de todas las repasadas hasta ahora en las visitas de André el Gigante a España. Al día siguiente, el jueves 26 de agosto, nueva velada en Zaragoza, justo una semana después de la anterior que también tuvo lugar en la Plaza de Toros de la capital maña. Y para nosotros esta fecha tiene también algo muy especial que hace que contenga la lucha de Jean Ferré que más nos hubiera podido gustar ver por un agujerito en el espacio-tiempo. El francés se enfrentaría a otro de los nombres más míticos de la historia de la lucha libre del siglo pasado. Hablamos de Félix Lambam. Pónganse en pie ante este señor. Una maniobra y contrincante prácticamente perfectas del empresario Luis Bamala, que quiso darles a sus paisanos lo que sin duda fue un verdadero dream match de la época. En la primera lucha de la noche se vio un enfrentamiento entre dos aragoneses. Por un lado estaba Pamplona, recuperado de una reciente lesión, y por el otro estaba Fernando. De uno desconocemos el nombre y del otro el apellido, ni siquiera motes o apodos, y desgraciadamente a estos dos púgiles no los tenemos demasiado referenciados. Segundo combate de la noche, la cosa comienza a calentarse. El luchador oriundo de Teruel, Pedro Cabrera, actual campeón de España de los pesos ligeros, pondría en juego su título contra otro conocido del público maño, José Antonio Feo. La prensa espera mucho y muy bueno de este envite entre ilustres luchadores aragoneses. Jean Ferré se enfrentaría a Lambam y en el combate principal de la noche, un combate por parejas, el campeón mundial de los pesos pesados ligeros, Jesús Chauson, que la noche anterior se enfrentó a Frans van Buiten, se uniría a este último en esta ocasión para enfrentarse a los Halcones de Oro, que si siempre estaban involucrados en estos grandes espectáculos era porque realmente eran muy buenos. Recordemos que este combate será la revancha del que 2 días antes tuvieron los 4 mismos púgiles y que terminó en combate nulo. Respecto al Ferré Lambam, solo decir que tenía una carga emocional muy potente. Existen archivos de prensa de algunos años anteriores en que se anunciaba el enfrentamiento entre Félix Lambam y Hércules Cortés en diferentes combates, hablando del cara a cara entre el Superman del ayer, Lambam, contra el Superman del presente, Cortés, ya que es el más claro pase de antorcha generacional que se diera nunca en toda la escena de la lucha española. Fue entre Lambam, claro dominante en los años 50, y Cortés, que comenzó a ser el incuestionable número 1 en los primeros 60. Y aquí vemos como tras el deceso de Cortés no hay nadie más indicado que el viejo Superman para hacer frente al monstruo francés. A nosotros sinceramente nos resulta una historia triste pero muy bonita. Lástima no saber los resultados de las luchas, pero creemos que a lo mejor pudo haber hasta campanada en este combate, viendo la nostalgia triunfar con una victoria del héroe local. Y una nueva fecha se añade a nuestros descubrimientos acerca de las visitas de André el Gigante a España en su juventud. Recordemos, años 1970 y 1971. La prensa y otros medios anuncian la próxima velada. Será de nuevo en Madrid el día 29 de agosto de 1971. Se programa una velada con un formato muy distinto del que habíamos tenido hasta ahora a las anteriores. Serían 5 combates, de los cuales 3 serían 2 semifinales y la final de un tipo de torneos que se realizaba en aquel entonces denominado torneo relámpago y que involucraba habitualmente a 4 luchadores. Los 4 elegidos para este torneo serían Jesús Chauson, el Ángel Blanco,
que era el recordadísimo valenciano Pancho Pino, triunfador en Francia, Reino Unido y México, además de muy querido en España, Frans van Buiten, y el porteño Oscar Lago, el primer luchador del mítico programa de lucha libre Titanes en el Ring, que tuvo una fructífera carrera por todos los rings de Europa, incluyendo los cuadriláteros españoles. En el comienzo de la velada se haría un sorteo público para ver cómo se emparejaban estos 4 contendientes 2 a 2 para definir ambas semifinales, que serían el primer y segundo combate de la noche. La tercera lucha sería un enfrentamiento entre el alicantino Paco Ramírez, que tendría como oponente al inglés Bob Taylor. Recordemos que ambos se enfrentaron el 26 de agosto de la gira de André el año anterior. En aquella ocasión Ramírez derrotó a Taylor en el cuarto asalto. El cuarto combate sería la final del torneo relámpago, que enfrentaría a los 2 ganadores de las 2 semifinales que se acababan de disputar. De hecho, colocaron en el orden de la velada el combate Ramírez-Taylor entre las 2 semifinales y la final para dar tiempo a los púgiles ganadores de las semis a que tomasen aire y se recompusieran. Y finalmente el combate estelar, como no, sería un combate por parejas. A un lado los Halcones de Oro, que debieron hacer buena caja en aquellos días en vista de la cantidad de veces que lucharon, y en el otro lado del ring estarían la pareja formada por el pequeño luchador Francisco Merino y el enorme Jean Ferré, que seguramente acapararía el protagonismo absoluto de su pareja durante todo el combate. Y esta era la cartelera que se programó y publicitó para el sábado 28 de agosto de 1971. Vamos con los resultados. Lo que veis, el día siguiente la prensa utilizó el lugar donde tenía que publicar la crónica de dicho show para pasar este corto comunicado en el que se anuncia la suspensión que sufrió la velada de lucha libre de la pasada noche, ya que, como reza en la nota, Jean Ferré y Van Buiten sufrieron un accidente de tráfico del cual suponemos saldrían perjudicados. Permitidnos que digamos que esta nota nos suena al menos extraña. ¿Sería de muy mal pensados que se tuviera que suspender por otros motivos más embriagantes? Recordemos que André Ferré siempre tuvo un gusto muy especial por correrse buenas fiestas, y seguro que a Van Buiten también le gustaba el cachondeo. A lo mejor simplemente fueron discrepancias por asuntos de dinero y se negaron a pelear. A saber, solo nos queda el consuelo de tener en constancia que, accidente por medio no, Ferré se fue de España de una sola pieza. Y la última fecha de nuestro recorrido a la historia de Jean Ferré, André el Gigante en España, nos lleva a la Plaza de Toros de Murcia capital el domingo 12 de septiembre, es decir, 15 días después de la cancelación del show que debía haberse disputado en Madrid en el Campo del Gas. Recordamos que existe una nota de prensa que explica que dicha cancelación se debe a un accidente de tráfico sufrido por el Gigante y el belga Van Buiten. Tal vez necesitaron esos días para recuperarse de diferentes contusiones y heridas, o tal vez ocurrió algo fuera de escena que los interesados decidieron callar. Pasara lo que pasara, la prensa comienza desde días anteriores a publicitar el evento, y es curioso, o tal vez ilustrativo o significativo, la foto que acompaña la noticia, en la que vemos a André tomándose un pelotazo. Este es capaz de haber estado 15 días en el cuartelillo de la Guardia Civil, seguro. La crónica habla de 15.000 personas llenando a reventar la Plaza de Toros. En esta ocasión la velada estaba compuesta por el Campeonato de Europa del peso medio entre el francés Bernard Clark, en ese momento poseedor del cetro continental, contra otro de nuestros mayores mitos luchísticos, el valenciano Nino Pizarro. El resto de la velada básicamente consistió en una Battle Royale entre los siguientes luchadores: Modesto Aledo, Rafael Blasco, Antonio Montoro, Matías Mor, Julián Pizarro, Willy Roy, Van Buiten y Jean Ferré. Pero estamos en España en el comienzo de la década de los 70 del siglo pasado, y todo es un poco, digamos, diferente al resto del planeta. Mientras en el mundo anglosajón a este tipo de combates se les llamaba Battle Royale o similares, en México directamente batalla campal, pues aquí en España a esta novedosa modalidad de combates se les puso el nombre de Boom.
Esto es el nombre de la batalla real, es que realmente es la onomatopeya de una explosión. Y a la vez este boom también era un combate en el que varios luchadores se enfrentaban todos contra todos sobre el ring y uno debía ir echando del mismo a los otros, los cuales iban quedando eliminados hasta que tan solo quedase un solo luchador en la tarima, que a la postre sería el ganador de dicho combate. Pues este boom estaba estipulado de tal forma que los últimos 4 contendientes sobre el ring, y teniendo en cuenta su orden de eliminación, quedarían emparejados 2 a 2 para disputar el combate principal de la noche, que era un catch a 4 o combate por relevos. El combate de apertura con el Campeonato de Europa de los pesos medios en juego vio a nuestro aspirante Nino Pizarro proclamarse nuevo rey del viejo continente. Nino fue un multicampeón al igual que su hermano mayor Julián, la pareja de hermanos mejor compensada respecto a éxitos y logros que jamás hubo en España. En el panorama nacional había varias parejas de hermanos en las cuales uno siempre eclipsaba en éxito al otro. Pasaba con los Lambam, con los Bengoechea, los Catarecha, etc. Pero los Pizarro estaban a la par, teniendo ambos sus fieles adeptos y seguidores. Y llegamos al desarrollo de ese combate boom. No sabemos quién lo ganaría, intuiremos que el Gigante Ferré. Sea como fuere, conocemos quiénes fueron los 2 o 3 últimos eliminados, los cuales formarían pareja ante el ganador del boom y el segundo clasificado. La cosa quedó de tal forma que se enfrentarían por un lado el belga Van Buiten y el levantino Rafael Blasco, y por el otro el fantástico Modesto Aledo y Jean Ferré, siendo estos últimos los 2 ganadores de la lucha. Cuenta la crónica de la velada que en ese combate Jean Ferré, al igual que en las anteriores ocasiones que hizo tándem con alguien, no dejó a su compañero, en esta ocasión Modesto Aledo, en lucir su arte frente al público. El gigante se enfrentó él solito a los 2 adversarios. Además de la victoria, Ferré y Aledo vieron cómo se embolsaban nada más y nada menos que un premio de 25.000 pesetas, que para los más jóvenes diremos que era equivalente a unos 150 euros actuales. Puede parecer moco de pavo, pero un sueldo medio, digamos, decente en 1970 rondaba más o menos las 20.000 pesetas, que son más o menos unos 120 euros de ahora. También les dieron sendas copas trofeo, pero estoy seguro que lo que más ilusión les hizo fue la pasta, obviamente. Y estas son las fechas y cancelaciones de las que tenemos constancia y conocimiento de los 2 tours que realizó Jean Ferré ante el gigante en nuestro país en los veranos de 1970 y 1971. Bueno, realmente hay otra fecha, pero es un recorte de prensa con una foto y un texto en el que aparecen unos datos descontextualizados, y hasta que no sepamos explicarla en condiciones, preferimos trabajar en ella para darle forma y presentároslo correctamente. Si os parece bien que nos pongamos manos a la obra ya mismo con el estudio de dicha fecha, que ya os digo yo, no va a ser nada fácil, estaría genial si os suscribís a nuestro canal y le dais al like, que es una forma muy sencilla pero efectiva de hacernos llegar vuestro interés por este tema. Y en fin, tras esta fecha, Jean Ferré, André el Gigante, se despidió para siempre de nuestro país, al menos como luchador, ya que la temporada 90-91 se dejó caer por Madrid para promocionar el programa de Telecinco Pressing Catch, de tanto grato y fresco recuerdo para muchos de nosotros, a pesar de los comentaristas. Pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos repasado un pequeño pero bonito segmento de la historia de la lucha libre de nuestro país, protagonizada por la octava maravilla del mundo, Andre the Giant. Y a riesgo de resultar plasta, os recuerdo que si os apetece podéis darle like y a la campanita de seguimiento si es que os gusta nuestro contenido y queréis conocer todas las novedades del canal. Por mi parte, esto es todo. Gracias por sintonizar Curiosa Lucha Libre. ¡Hasta pronto!